Jesús entra en Samaria, se encuentra con la samaritana, tienen esa conversación, se tira y afloja hasta que al final la verdad de que Él es el Cristo, Él es el Mesías, sale y ella lo toma como verdad. Versículo 27, como hemos leído, vemos a los discípulos que se maravillan. Y es algo interesante porque le ocurren en estos versículos cosas parecidas que le ocurría a la propia samaritana. La sorpresa de que Jesús esté hablando con una mujer samaritana era evidente. Ya lo dijo la mujer en la anterior parte que estuvimos compartiendo. Y también a sus discípulos les sorprende. Seguimos teniendo el mismo prejuicio y la misma sorpresa en los discípulos que tenía la misma mujer. Al final vemos como el prejuicio es para todos. Y es el mundo en el que vivimos, donde hay prejuicios, donde hay barreras sociales, culturales, históricas, que nos mantienen separados los unos de los otros. Y hay muchas heridas que se guardan en la sociedad, en las personas, que nos separan los unos de los otros. Y luego no tienen tanta importancia. Pero ahí, en ese momento, es evidente la sorpresa de todos ellos cuando Jesús está hablando con esa mujer en el pozo. Se preguntan, ¿qué es lo que la mujer le estará preguntando al maestro? ¿Qué es aquello que él la estará contestando? ¿Qué es lo que estarían hablando? Aquí vemos la providencia perfecta de Dios que les hace llegar justo en el momento en el que están terminando la conversación y llega esa testificación de que Él es el Mesías y sale corriendo. Y cuando ella se va, ellos no interrumpen la conversación y simplemente le preguntan y le dicen, oye, ¿no va siendo ya tiempo de comer? Pero es una secuencia muy curiosa, porque si nosotros leemos versículos 27 en adelante, dice, versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid. Pero es que Jesús no le dice nada a ella. No le dice que tiene que ir a decir nada. Es algo que sale de su propio corazón. Es tan impactada por la circunstancia y por la conversación que tiene que salir corriendo e ir a hablarle a todo el mundo de que ha encontrado posiblemente al Mesías. Porque no es únicamente que encuentra un extraño judío que tiene buenas enseñanzas, no es únicamente un extraño judío que parece ser un profeta, que puede ver más allá de lo que la gente puede ver, no es únicamente alguien especial, podríamos decir incluso es un feminista, porque hay un proverbio rabínico que dice que no hables con una mujer andando por la calle aunque sea tu mujer. Hasta ese punto existía el machismo. Por lo tanto, cuando Jesús se para a hablar con esa mujer durante un tiempo, es algo que rompe también el estereotipo, siendo él además un rabí, un rabino, es decir, él era un maestro. Está rompiendo con las estructuras que había en aquella época, rompe con todo. Está haciendo algo que no es normal, que es atípico, incluso podríamos decir, es algo que es revolucionario, querría romper también con las tradiciones. Y todo esto es impactante para la mujer, pero también es impactante para sus discípulos. Porque sus discípulos están viendo a un maestro que no es normal, que hace cosas que no entienden, que las tradiciones dicen una cosa, tú haces la otra. Cuando en vez de tener enemistad con los samaritanos, tú lo que quieres es cruzar Samaria y venir aquí. No tiene sentido. Porque Jesús hace cosas que no tienen sentido. No tienen sentido conforme a nuestra tradición, incluso podríamos decir conforme a nuestro sentido común. Porque es otra historia, diferente lo que Dios quiere para nosotros. Porque no tenemos que basarnos en lo que está establecido, no tenemos que basarnos en la costumbre o en la tradición, tenemos que basarnos en qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Es interesante por qué los discípulos
no preguntan, no interrumpen. Que hubiese sido lo normal, porque si Juan lo dice, es porque hubiese sido lo que tenía coherencia en aquel tiempo. Señor, ¿qué haces hablando con la mujer samaritana? ¿Qué te está diciendo? ¿De qué estáis hablando? ¿Qué pasa? Hubiera sido lo natural y lo normal. Pero es que a Jesús no le interesa lo natural y lo normal conforme a los hombres. Él quiere enseñarte lo que es natural y normal conforme Él y conforme su palabra. Estamos viendo a la mujer samaritana en un lugar, pero a los discípulos en el mismo lugar, con sus estructuras y sus cosas que no son necesarias ni útiles para el Evangelio. Y Jesús tiene que romper esas estructuras. Nosotros tenemos que romper nuestro pensamiento. Y esto lo hicieron día tras día, año tras año durante ese tiempo de ministerio, y luego después siguieron rompiendo las estructuras, como hemos visto tantas veces, y me gusta utilizar como ejemplo a Pedro con Cornelio. No conseguían romper ese pensamiento. Ahí es cuando, versículo 28, la mujer va. Es interesante porque podríamos pensar que fue la noticia o fue la conversación tan impactante que se le olvidó el cántaro, pero la verdad es que la palabra, y si lo vemos en otras traducciones y vemos el original, no habla de olvidarse, simplemente que ella lo deja ahí y se va a buscar a gente para decirle que ahí en el pozo de Jacob está el Mesías. No es que se le olvide, es que ella lo deja. Sería incómodo también llevarlo. Un cántaro es grande, lo llevabas en la cabeza o lo llevaban en la cadera. Era grande, era pesado. Ella lo deja. ¿Por qué deja el cántaro ahí? Es muy significativo. Son cosas pequeñas, pero son significativos. No es que se le olvide. Ella toma la decisión de dejarlo. ¿Pero para qué había ido el pozo? Para sacar agua. ¿Por qué sacas agua? Porque es necesario para nuestra vida. ¿Pero por qué dejas el cántaro si es lo que necesitas, si es lo que fuiste a buscar? Porque halló un agua que calma la sed, te da vida eterna. Es decir, lo que ella piensa que necesita, que es necesario para su vida, acaba convirtiéndose en algo secundario que ya no le importa, ya no le interesa, porque ha encontrado algo tan valioso que tiene que ir a contarlo. Lo físico, lo humano, ya no tiene necesidad ninguna sobre todo esto. No quiero el cántaro, no quiero el agua. Hay quien puede opinar que de alguna forma es una señal como diciendo, Señor, te he entendido lo que estás diciendo, te dejo el cántaro, toma, bebe lo que necesites, no importa si tú eres judío y yo soy samaritana, he comprendido que la adoración a Dios no tiene límites ni fronteras, ni tiene nacionalidades, que hemos superado todo esto, yo lo entiendo, Señor, bebe, ahí tienes, porque un judío y un samaritano no compartían un mismo vaso. Es decir, Señor, he comprendido que yo ya tengo el agua viva, aquí tienes el agua para que tú bebas lo que necesites, porque yo ya tengo lo que necesito. Y necesito ahora mismo, además, compartirlo. Y ella va corriendo para poder compartir. Además, lo deja ahí diciendo, Señor, voy a volver. Lo dejo aquí un momento, voy a volver a buscarlo. Es decir, no te vayas, por favor. No te vayas porque voy a volver con más personas que tienen que conocerte y tienen que estar contigo, mi Cristo. Al final les cuenta esa mujer los trapos sucios que Jesús había sacado y había desenterrado sin que la conociese. Le había contado, oye, es que el Señor ha averiguado cosas que es imposible que averigüe. Tenéis que ver, venir y conocer al Mesías. Dice él que es el Mesías. Vamos todos a conocerle. Otra vez vemos a esta mujer que tenía carácter, tenía capacidad de liderazgo. ¿Cómo es posible que en aquellos tiempos tan machistas una mujer pudiese sacar de sus quehaceres y de su vida diaria a tantas personas, sacarles a las afueras de la ciudad,
al pozo para ver a un hombre que dice que es el Mesías, que además es judío. Esa mujer tenía carácter, tenía capacidad de convocar, tenía capacidad de liderar. Otra vez vemos a esta mujer con esa fuerza, pero ahora es una fuerza y un carácter que no lo utiliza para confrontarse con Jesús, lo utiliza para llevar a la gente a Jesús. La fuerza de esa mujer ahora la utiliza para compartir las buenas nuevas, que es el Evangelio. Y lo consigue y funciona. Versículo 30, podemos leer. Dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Salieron de la ciudad. Y aquí es importante que nos quedemos con esta imagen. Tenemos que imaginar un pozo que está a las afueras, una región que no era muy montañosa. Podemos imaginar a una muchedumbre de personas, un grupo grande de gente, liderado por una mujer de muy poca, en aquel tiempo, santidad, de dudosa reputación, y todos estaban dirigiendo hacia Jesús y hacia ya sus discípulos que estaban intentando averiguar, mientras que la mujer estaba en Sicar, ellos hablando con Jesús. Y esta imagen es la que luego Jesús va a utilizar para poder hablar con sus discípulos. Y mientras sus discípulos, que no preguntan por la mujer, dicen, bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? No vamos a preguntar. Pero ahora sí que vamos a ir a lo importante. Señor, ya hemos traído los víveres y la comida. Por favor, Señor, come, que ya es el mediodía y tiene que estar fuerte para cumplir con su ministerio. Pero Jesús no quería comer. Hace algo que, otra vez, para los discípulos les parece que es irracional. Vamos a ver, Señor, primero estás hablando con la mujer y ahora cuando te traigo la comida no quieres comer. No entiendo nada. Porque hay veces que no entendemos lo que Jesús quiere hacer o quiere decirnos a nosotros. Dice que yo ya tengo una comida que vosotros no conocéis. Aquí encontramos un paralelismo con cuando la mujer le está hablando del agua física y él le está hablando del agua de vida. Está utilizando la misma fórmula, igual para la samaritana que para sus discípulos. Que tú me estás hablando de una comida física, pero es que yo ya tengo una comida que es que tú no conoces. ¿Sabes cuál es la respuesta de los discípulos? Que bueno, ya siendo discípulos y habiendo conocido a Jesús y estando tiempo, ya entenderían cómo hablaba el Señor y qué es lo que quería decir. Pues no. Igual de torpes que era la mujer, seguían siendo los discípulos. Versículo 33. Ellos dicen, bueno, ¿será que alguien le ha traído algo para comer y no lo hemos visto y por eso como está lleno no quiere comer? Otra vez pensando lo que es físico, no entendiendo lo que Dios quería decirles en aquel momento. Cristo quería hablar con ellos. No entendían las palabras de su maestro. Otra vez pensando en las cosas que son obvias, que son necesarias, que son cotidianas, que son transmitidas, pero no son capaces de ver lo que es espiritual. Habrá venido alguien y le habrá dado de comer, pero Jesús no quería comer, porque tenía algo mucho más importante que hacer. Al igual que el agua de vida, él ya tenía una comida. Podemos ver en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, lo tengo aquí escrito, dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Que es un texto que luego se repite en Mateo 4.4 y Lucas, coincidencia, 4.4. Fácil de recordar. No solo de pan vivirá el hombre. En otras palabras, la comida no es tan importante. Lo físico no es tan importante. Lo material no es tan necesario. ¿Qué es lo que de verdad es imprescindible? Lo que sale de la boca del Señor. Su palabra. Transmitir eso. Está utilizando una imagen que ya era reconocida por ellos, que sabían
y conocían la Torá. No solo de pan vivirá el hombre. Mateo 6:25. Esto es algo que dijo Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cuáles son las referencias una y otra vez de Jesús? ¿Qué le dijo al rico cuando le preguntó qué más tenía que hacer? Da todo lo que tienes. ¿Qué le dijo a los 70? Creo que es Lucas 10. Bueno, no lo sé, lo he tirado así a lo loco. Si luego buscáis en casa, a lo mejor no es Lucas 10. Cuando envía a los 70 de 2 en 2, ¿qué es lo que les dice? No llevéis cosas con vosotros, es decir, simplemente disfrutad y experimentar que con Dios lo tenéis todo. Que lo único que necesitáis es la voz del Señor, la palabra que está en vosotros y el cumplimiento que está en el campo. Esta imagen que se repite tanto en el Nuevo Testamento porque Jesús la transmite y la enseña, es lo que ahí les está empezando a enseñar a sus discípulos. Yo sé que es la hora de comer, yo sé que llevamos mucho tiempo caminando, que es normal, necesario, que habéis ido y me habéis traído comida. Muchas gracias, muy considerado por vuestra parte, pero es que no es lo esencial para nosotros. Quiere darles una lección muy importante. Marcos 3:20, al comienzo de su ministerio, y es un capítulo interesante que podéis leer en casa. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos que ni aún podían comer pan. Estaban tan ocupados porque llegaba tanta gente, querían hablar tantos, y cuando iban a casa se reunían y se metían en la casa, y Jesús tenía que hablarles, que llegaba la hora y no podían ni siquiera parar para comer. ¿Por qué hacen esto? Que esto no tiene sentido. Porque hay cosas que son mucho más importantes que comer. Cosas mucho más importantes que lo que para nosotros sí lo es. Aquí tenemos las referencias, aquí tenemos la enseñanza de Dios mismo a través de Cristo. Yo me acuerdo en Corea, el pastor Josué, cuando van los pastores de acá a la conferencia de misioneros, a veces le dicen a Josué, pero Josué, pero para a comer, no has comido aún, no he comido, pero venga, siéntate, te damos, ve, no sé qué, no puedo porque tengo que hacer cosas. Y ahí la pastora María José, como buena madre que es, se preocupa. Sobre todo mi madre, ahí, Josué, tal. Pero al final entienden, bueno, pues que reciba gracia. Y si no tiene tiempo para comer, pues que Dios le dé gracia, que Dios le dé fuerza y cuando pueda comer, que coma. No es un desprecio, es que hay cosas más importantes que hacer que el comer. Hay cosas más importantes que hacer que otras tantas que nosotros consideramos relevantes en nuestro día a día. Pero no hay nada más importante que la obra que Dios tiene preparada para nosotros. Así que si hay un día en el que tenemos la gran molestia de que no tenemos tiempo para comer porque hay que hacer algo, o hay que venir, o hay que dar culto, o lo que sea, pues no se come. Si hay un día tan importante que es que hay que hacer la comida porque luego viene alguien, no sé qué, el domingo, lo importante es el culto. Mari Carmen ha dicho al principio, tenemos que recordar el amor que tenemos por Cristo. Tenemos que recordarlo. ¿Y sabes cuál es la mayor forma de amar a Jesús? Amar lo que Él ama. Amar lo que Él ama. Seguimos. Versículo 33, ellos pensaban que era algo físico. Seguían pensando y tenían un buen corazón de que es que la comida es esencial. Y no podemos decir que es mentira, porque de verdad es esencial para nosotros. Por eso Jesús les alimenta con maná, porque necesitamos alimentarnos. Pero al final, el versículo 34, que voy a leer, da un punto clave. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hacer la voluntad de Dios, acabar con la obra de Dios. La voluntad y la obra son de Dios.
que tenemos que realizar y tenemos que acabar en nuestra vida. Ahí está la clave. Lo importante no es que ahora tú me vengas a dar comida, que sí, que gracias, que está bien. Lo importante es lo que tú has visto hace un momento que tanto te ha sorprendido y que no te has interesado por ello, que es que yo estoy dándoles las buenas nuevas a estas personas. Lo importante que es que yo esté cumpliendo con mi plan y con mi propósito. Lo importante que es que llegará un día en el que la vida, mi vida, me va a importar tan poco que yo la voy a dar en una cruz por ti, porque es la voluntad de Dios y es la obra del Padre. Hasta ese punto nosotros tenemos que desprendernos de nuestra vida, hasta el punto de entregarla en una cruz por los demás, hasta el punto de entregar mi vida por aquellos que necesitan disfrutar de esta respuesta. A Jesús no le importaba su vida, tenía necesidades como 100% hombre que era. Aquí tenemos las referencias. Pero, al fin y al cabo, nuestra vida es del Señor. Si vivimos, vivimos por Él, y si morimos, para Él morimos. ¿Por qué? Porque hay una voluntad y hay una obra que nosotros tenemos que realizar. Versículo 35, muy interesante, les dice, y aquí es cuando empiezan las enseñanzas de Jesús, cómo Él utiliza el lenguaje propio de ellos, las herramientas de ellos, las imágenes de ellos, cuando les dice, oye, ¿no decís vosotros que quedan como 4 meses para la siega? Entiendo que ellos cuando caminarían por los campos, y según he podido leer y he podido buscar, los expertos dicen que sería finales de diciembre, primeros de enero, y la cosecha se recogería finales entre abril y principios de mayo, contamos son 4 meses. Es decir, ellos cuando estaban andando por los campos decían, uy, veo las espigas que yo creo que le quedan como unos 4 meses. Sí, en 4 meses van a estar bien. Eran personas que conocían el campo. Eran gente de campo, no eran urbanitas de ciudad, eran gente que conocían. Y Jesús le dice, ¿no decís vosotros que quedan 4 meses para recogerlo? Ha llegado el tiempo de cosechar. Ha llegado el tiempo. Quizá, y aquí volvemos a la imagen que os he dicho que guardéis, estaba hablando mientras que se acercaba esa muchedumbre. Y a lo mejor les señalaría y les diría, es tiempo para segar. Es tiempo para obrar. Es tiempo para realizar la obra. Lo importante no es la comida que tenemos aquí. Lo importante es aquello que viene aquí con hambre y con sed del Mesías. Y a lo mejor él estaba utilizando esa imagen. Habéis visto los campos, pero ahora mirad ese campo que se acerca allá a lo lejos, que viene de la ciudad y viene hasta aquí. Fijaos en aquello que es de verdad la respuesta. Amós 9:13, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Es decir, va a llegar un tiempo en el que no va a haber distancia entre la siembra y la cosecha. Que cuando se comparta el mensaje va a haber una respuesta. Porque estamos acostumbrados a hablaron los profetas, habló la ley, habló el Antiguo Testamento y ahora encontramos el cumplimiento de todo lo que se había hablado. Pero va a llegar un momento en el cual, cuando salga la palabra, va a haber una respuesta. En que la evangelización se va a tener que realizar en tiempo presente, ahora mismo. Les está preparando para lo que ellos tienen que hacer luego cuando Jesús no esté. Y ahí Él les está hablando, versículo 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Es un gozo conjunto que sirve para hacer y obrar en el ministerio de la vida eterna. Es un gozo conjunto. Y aquí nos pasará muchas veces. Nosotros compartiremos el Evangelio a personas. Esas personas lo escucharán, se irán, pero esa semilla está ahí. Y algún día el fruto saldrá. Y a lo mejor vosotros no veréis el fruto.
pero ese fruto lo va a recibir otra persona y ese va a ser el gozo conjunto. Lo importante que es que alguien siembre y alguien recoja. Y a veces tenemos el celo y tenemos el ego de decir, es que yo siembro y yo quiero recoger mis frutos. Pero ese no es nuestro trabajo. Veces donde nosotros podemos hablar del Evangelio a alguien, no nos hace caso nunca, pero llegará otra persona, le compartirá lo mismo que tú y aceptará a Cristo y nosotros tendremos que estar felices de esta forma. ¿Cuántas veces no nos habrán hablado a nosotros y llegó un día en el que de pronto, aquí está el fruto? ¿Por qué no antes? Porque el tiempo de la cosecha es el tiempo perfecto de Dios. Y ese gozo es el que le quiere transmitir a sus discípulos. Esto que estamos haciendo con hambre y cansancio es felicidad, es gozo, es disfrutar. Mirad lo que va a ocurrir dentro de un momento. Utiliza otra vez, por si no era suficiente lo que ya les había dicho, versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho. 2 puntos. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Y sigue diciendo, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Otra vez, porque ya está escrita. La palabra de Dios está escrita en la ley, los profetas hablaron, el mismo Juan el Bautista ya está hablando y precediendo al Mesías, ahora vosotros vais a tener que trabajar lo que no habéis hecho antes. Les está preparando para compartir las buenas nuevas de el Mesías y les está preparando para hacer la evangelización del mundo. Les está entrenando para ser obreros, en otras palabras. Y luego les dice que es cierto, no han contribuido a la labranza, pero tienen que prepararse para hacer su parte. ¿No dice la palabra de Dios que la cosecha o la mies es mucha, pero son pocos los obreros? Eso lo dice después, en otro tiempo, en otro momento, en otra circunstancia. A veces Jesús repite porque es necesario que los discípulos comprendan una y otra vez qué es lo que Él tiene que decirles a ellos. Y es la imagen perfecta. Nosotros somos pocos, ellos son muchos, la mies es mucha, los obreros somos pocos. Es un trabajo que requiere mucho y por eso dice, luego más adelante, cuando en la referencia, no recuerdo dónde está, por eso tenemos que levantar más obreros. Tenemos que orar al Padre para que envíe más obreros, porque hay un mundo entero que conquistar. Palabras de Jesús. Muchos habían creído en ese testimonio, versículo 39. Muchos habían comprendido, o al menos se había movido algo dentro de ellos que les hicieron creer. La misma mujer ya estaba siendo una obrera y una evangelista. La misma mujer, a través de sus palabras, ya estaba llevando al convencimiento a mucha gente, a través de las palabras de alguien que era públicamente impura, que no era ética, no era una persona moral, estaba surtiendo el efecto de convertir a personas en verdaderos necesitadores, buscadores del Mesías. Porque por muy imperfecta que ella sea, simplemente con transmitir la palabra de Jesucristo, hay obra y hay respuesta en ese campo. Y mucha gente cree, porque esto lo dice en el versículo 39, no lo digo yo, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. La mujer habla y a través de compartir la palabra, la gente cree porque está viendo su testimonio. ¿Cuál es la forma de evangelizar? Yo comparto mi palabra y yo mismo, mi testimonio, es una referencia, es una imagen y es una prueba de que ahí está el Mesías. La mejor forma para poder evangelizar, versículo 40, cuando creyeron, fueron a Él y fueron además con el corazón abierto. Fueron con la mente y el corazón abiertos para poder recibir lo que Jesús les tenía que dar. Señor,
¿eres tú el Mesías? O si habían creído, entonces irían diciéndole, ¿eres el Mesías? ¿Que estás aquí con nosotros en Sicar? Un judío con samaritanos. Y la respuesta que ellos tuvieron hacia él es fantástica. Me recuerda a Lidia, cuando les obliga a quedarse a Pablo y compañía en su casa, ellos le obligan a quedarse con ellos. Se quedó 2 días, solamente 2 días. El itinerario que Dios había marcado no le dejaba más tiempo, eran 2 días. 2 días donde unos judíos iban a estar conviviendo, bebiendo del mismo vaso, compartiendo la comida, compartiendo la mesa, compartiendo la cama, compartiendo las casas con samaritanos. ¿Y por qué pudo ocurrir eso? Porque cuando Jesucristo llega a ese lugar y el mensaje llega y ellos comprenden quién es, todo lo demás carece de sentido y de importancia. El agua no importa, la mujer deja ahí el cántaro, Jesús no come, la comida no importa, las riñas entre samaritanos y judíos no importan. ¿Qué es lo único que importa? Estar con Jesucristo, escuchar a Jesucristo y, como él dijo, realizar la voluntad del Padre y terminar su obra. Lo demás no importa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestra vida que es tan importante y tan necesario como el comer y el beber? ¿Cuáles son las cosas que hemos grabado en nosotros como aquellas heridas y aquellos elementos que tenían los judíos y los samaritanos? No lo sé, piensa tú. Yo no soy Jesús para descifrar lo que hay en tu mente y en tu vida. No soy profeta. Pero nosotros podemos hacer ese viaje interior para poder ver lo que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida. Todo lo que se ha grabado, todo lo que se ha guardado, lo que se ha convertido en una raíz, cuál es nuestra naturaleza. Y ahí, cuando empecemos a encontrar cosas y empecemos a darnos cuenta de cómo vivimos y por qué vivimos, veremos, yo no necesito todo esto. Yo lo que necesito es estar con mi Señor. Yo lo que necesito es abrir la puerta para que Cristo pueda venir y cenar conmigo y morar todos los días de mi vida. Lo que yo necesito es hacer la voluntad de mi Padre y terminar su obra. ¿Cuándo terminará? Una de dos, o cuando yo muera, porque ahí ya se acabará mi trabajo, o cuando Él venga, que no sé cuándo será, pero eso es lo que yo tengo que hacer. 2 días con ellos sin prejuicios, sin problemas, donde el Evangelio les hizo olvidar aquellas cosas tan insalvables que nadie más podía salvar. Como siempre decimos, ni filósofos, ni religiosos, ni políticos, ni sabios, ni nadie pudo solucionar el problema de judíos y samaritanos. Nadie. Únicamente se pudo hacer a través de Jesucristo. Lo que nadie puede hacer, donde nadie puede ir, lo que nadie puede ver. Ellos estaban experimentando en primera persona algo tan fantástico como eso. Llegamos al versículo 41, nos acercamos al final. Dice, y creyeron muchos más por las palabras de él. Gente que aún no estaba convencida de lo que decía esta mujer. Cuando se encuentran a Jesús, tienen el convencimiento pleno. Y algunos otros dicen, ya no creemos, y se lo dicen a la mujer, por tu dicho. Sin embargo, ahora nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y aquí Reina Valera, otras versiones no lo añaden, Reina Valera dice el Cristo. Se da a entender de que están hablando del el Salvador del mundo. Es decir, digamos que la transformación completa y la fe completa no llega únicamente cuando escuchan a la mujer, sino cuando ellos, al escuchar a la mujer, se encuentran de verdad con el Cristo. Ahora ya no solamente creemos por lo que nos ha contado ella, es que ahora tengo la experiencia de Jesús en mi vida. Por eso, a veces nosotros podemos hablar a alguien y podemos enseñarle sobre Jesús, sobre que Él es el Cristo, sobre Dios. Y hay gente que incluso puede llegar a aceptar, pero lo importante, lo necesario y lo esencial es que ellos de verdad se encuentren, no con mis palabras, se encuentren con el Cristo.
y ellos puedan de verdad encontrarse y tener la experiencia de que Jesús es el Cristo. Y eso es lo que de verdad cambia, hasta el punto de que ellos dicen, tú eres el Salvador del mundo. Eres el Salvador del mundo. ¿A qué se refiere? El que soluciona los problemas absolutos del ser humano. El que va a limpiar toda la suciedad, quitará el pecado y nos hará justos para estar con el Padre. Aquel que nos da la respuesta total de dejar de vivir subyugados por la obra de la oscuridad de este mundo y poder tener la respuesta. Tú eres el Salvador del mundo. Es curioso cómo en estos primeros capítulos de Juan, no sé si lo hace aposta Juan o es coincidencia, pero hay un momento en el que Jesús va a Jerusalén. Estamos hablando del capítulo 2. Capítulo 3, va a Jerusalén y se encuentra con Nicodemo, que es un texto donde también podemos sacar mucho. Y ahí con Nicodemo está en Jerusalén. En segundo lugar, capítulo 3, versículo 22, dice que Jesús se fue a bautizar a Judea. Capítulo 4, primera parte, el que vimos la semana pasada, está en Samaria. Y lo que llegaría después de lo que hemos leído, Jesús está dándole el Evangelio en Capernaum a un funcionario del rey Herodes Antipas, que probablemente sería un centurión gentil. Es decir, llega hasta aquellos que son del último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ya ellos estaban teniendo, y hablo de los discípulos, estaban teniendo la experiencia y la imagen de la evangelización del mundo tal como Jesús luego se la iba a entregar justo antes de ascender con el Padre. Juan 10, capítulo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Otra vez Jesús utiliza las palabras del campo, fáciles para que ellos entiendan. Otra vez Jesús les está hablando. Las buenas nuevas no son únicamente para nosotros los judíos. Esto tiene que llegar a todos. Pedro escuchó esto y aún así él fue cabezón hasta el final. Pero es la obra perfecta del Evangelio. Cuando Jesús da una respuesta que sobrepasa las necesidades básicas, obvias del ser humano. Cuando le enseña a los demás que tienen que olvidarse de lo material y humano y tienen que centrarse en lo espiritual. Cuando Jesús les enseña que el motivo de todo es predicar esas buenas nuevas. Y que Jesús les enseña que ahora vais a tener que ser vosotros los protagonistas. Cuando vosotros seáis los que tengáis que compartir, es decir, tengáis que sembrar y tengáis que segar. Cuando tengáis que plantar semilla y recoger fruto. Esto es lo que Jesús les quería enseñar, pero es lo que Jesús nos enseña a nosotros. Ahora tenemos que pensar en nuestra vida, ¿dónde está esa mujer samaritana a la que tenemos que darle las buenas nuevas de Jesús? ¿Dónde están aquellos samaritanos que necesitan escuchar el mensaje de Jesús y necesitan encontrarse con Él y rogarle, por favor, Señor, quédate con nosotros? ¿Dónde está ese campo, que por eso utilizamos la palabra campo, dónde está ese campo donde Dios nos envía a hacer su voluntad y a terminar su obra? ¿Dónde está ese lugar en el cual nosotros vamos a poder recibir la gran bendición y el gran gozo compartido de hacer esa obra de labranza? ¿Cuáles son esas cosas? Las cuales a veces a nosotros nos distraen y nos llevan a vivir nuestra vida por cosas que son coherentes y no nos llevan a vivir nuestra vida por cosas que son imprescindibles. ¿Y cuáles son esas cosas las cuales a veces se interponen entre que nosotros podamos ver ese campo y prepararnos para labrar o para segar, y esas cosas que nos distraen en beber, en comer,
en llenar mi estómago y en las cosas que no son importantes ni necesarias. Y al final, tener que orar, Señor, dame sanidad en mi vida, cambia mi pensamiento, cambia mis prioridades, cambia lo que se ha guardado, cambia mi raíz, cambia mi naturaleza. ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Cuando, Mateo 6:33, mi principio y mi final, mi interés, sea el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás yo lo deje como algo que Dios me añadirá para poder cumplir ese plan y ese propósito. Sed como la mujer samaritana. Si tenéis que dejar el cántaro, dejadlo. Si tenéis que dejar de comer un día, no comáis. Si tenéis que dejar cosas importantes por hacer, dejadlas. Nunca perdáis de vista y nunca dejéis de hacer lo que es imprescindible, que es la voluntad de Dios y la obra que tenemos que terminar. Eso es lo imprescindible. El pastor Che de Daegu, Corea, a los asistentes de pastor de la iglesia les dijo, no sé qué les pidió hacer. Y les dijo, dice, como falléis, dice, no sé qué era, dice, vais a tener que invitar a los demás pastores a comer. No es barato, ¿eh? Y alguno dijo, pero si invitamos a los demás a comer, digo, no va a haber dinero luego para comer nosotros. Y dijo, pues muy bien, así adelgazáis. ¿Cuál es el pensamiento? Que te olvides de lo que es físico, de la economía, de la comida. Prueba a Dios, desafíale y vas a ver cómo Dios obra. Y ocurra lo que ocurra, va a ser bueno para ti. Si tienes para comer, comerás, y si no, pues oye, adelgazarás un poquito, porque además a los que se lo dijo necesitaban adelgazar, porque les conozco. ¿Qué es lo importante? Deja de pensar en hombre y en humano y empieza a pensar en ser espiritual y en evangelista. Cuando cambiemos eso en nuestra mente, nos levantaremos como ese Pedro que pasó de ser un pescador cabezota y bruto a ser alguien que maravilló al concilio de los sabios, de los judíos, por cómo expresaba y cómo compartía el mensaje de Jesucristo. Porque él cambió su mente, cambió su forma de pensar, fue lleno del Espíritu Santo y se enfocó en hacer esa obra. Señor y Padre, gracias porque tú has contado con nosotros, seres imperfectos, con nuestros defectos, con nuestras imperfecciones, esas taras, las cuales tiene nuestra vida y tiene nuestro ser, pero que tú, Señor, las has aceptado. Tú, Señor, las perfeccionarás mientras que nos estás levantando como esos obreros para la evangelización del mundo, mientras que nos levantas como esos discípulos, los cuales tenemos que comprender ese campo que se acerca a nosotros, ese campo que tiene sed y tiene hambre, no de cosas humanas, sino que tiene sed y hambre de Jesucristo. Que nos levantes también como esa mujer samaritana, la cual no vivía una vida perfecta en lo ético y en lo moral, pero que conoció a Jesús, comprendió que era el Cristo y lo dejó todo para poder ir a hablar a los demás. Utilízanos como ella, que nosotros también podamos ser como aquella mujer y recibir la respuesta total y absoluta, que es ese agua viva que me da vida eterna y ese pan de vida que es la palabra tuya. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.